Hey, Loleadores, bienvenidos a este nuevo episodio. Este capítulo está desde el año pasado. El tema pues se dilató un poquito, pero pues ya estamos. Desde mi perspectiva como enfermera, como mujer, quiero hablar un poco del tema, aunque hablamos siempre como de promoción y prevención. La verdad son pocas las veces que hablamos del tema de disfunciones sexuales, pero en la mujer. Claro, hablamos siempre del tema de disfunción sexual del hombre y existen muchos mitos y en nuestra cultura latinoamericana tal vez este tema es difícil de abordar en la actualidad por medios de comunicación, porque la información es más fácil en la búsqueda. Ya hablamos un poquito más de este tema. Y este capítulo lo he querido llamar el vaginismo cuando el cuerpo aprendió a callar. Como les dije, bienvenidos a este espacio de café, de conversación y de salud. Se vienen varios temas en donde vamos a hablar de la promoción y prevención, detección de SEA de mama, detección de cuello uterino y otros tipos de temas que yo sé que siempre nos han generado curiosidad y que por el miedo a veces a hablar no lo abordamos de forma como tan fácil y tan cómoda. Entonces quiero decirles que hoy quiero hablar de un tema que muchas mujeres viven en silencio, que muchas mujeres callan, que muchas mujeres no se atreven a decir solamente en espacios seguros. Este tema del vaginismo, la verdad también llamado como dispareunia, es una enfermedad muy silenciosa que se desconoce mucho, que hay mujeres que se encuentran en relaciones o se encuentran casadas y que es muy difícil abordar. Pero antes de hablar de los músculos, de la contracción, de los tratamientos, del diagnóstico, quiero que hagamos y nos hagamos una pregunta. ¿En qué momento aprendimos que había partes de nuestro cuerpo en la que era mejor no hablar? Escuchamos siempre lo que les dije, hablar de la disfunción eréctil, de la testosterona, de las próstata, e incluso existen chistes de este tipo de tema, pero realmente no hay como una difusión de información un poco como respetuosa y más reflexiva. Pero cuando una mujer siente dolor durante las relaciones sexuales o cuando experimenta miedo o tensión o imposibilidad para la penetración, muchas veces pasan años sin contarse hasta su propia pareja. Y ahí es donde quiero comenzar esta conversación. No nacemos sintiendo vergüenza por nuestro cuerpo. Los niños siempre exploran, preguntan, descubren. Y bueno, desde la psicología, autores como Freud hablaron de este tema desde la infancia, que comenzamos a construir una relación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Y aunque hoy sabemos que la sexualidad humana es mucho más compleja de lo que se plantea, hace más de 100 años hay algo más que sigue revelando. Desde pequeños aprendemos qué cosas nos generan incomodidad y qué cosas no son aceptadas o son aceptadas. Especialmente en las niñas. Las niñas recibimos mensajes muy particulares de nuestro entorno, como siéntese bien, no se toque, cierre las piernas, de eso no se habla, eso es vergonzoso, y siempre hay como este tema de lo prohibido, de lo que no se habla, de parar, de no preguntar. Y quiero aclarar algo muy importante, el vaginismo no empieza desde este momento. Existen muchos factores de riesgo psicológicos, crianza, religiosos, cosas como tan simples cuando en algún momento a las niñas nos han llevado a tomarnos una muestra vaginal o porque hay alguna infección o porque no hay una higiene adecuada o porque hay un sistema eh, inmunológico deficiente. Por lo tanto hay niñas que pueden llegar a tener secreciones en su parte íntima y tan simple como ese examen diagnóstico que es estudiar esa parte de esa secreción como una citología, ese tema nos hace generar un temor o un bloqueo. Ese tema tan sencillo. Y no estoy diciendo que ahí se genere vaginismo, pero sí existen múltiples factores de riesgos e inconscientes. Y bueno, se habla poco, se pregunta poco. Muchas veces se aprende desde los mitos. Después llega la adultez
y aprendemos no solo de la menstruación, no solo del embarazo, no solo de las enfermedades de transmisión sexual, no solo sobre los anticonceptivos, sino que seguimos hablando muy poco del placer, de cómo es el deseo, de cómo es el suelo pélvico, de la salud sexual femenina. Y entonces aparece una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando una mujer siente dolor? ¿Qué pasa cuando el cuerpo parece cerrarse? ¿Qué pasa cuando automáticamente todo parece estar bien, pero hay algo que sigue ocurriendo? Ahí en donde aparece el vaginismo, que en un momento inesperado, en un momento de incertidumbre, en un momento espontáneo, en un momento donde la mujer se pregunta y se siente poco o menospreciada. El vaginismo es una condición en la cual los músculos del suelo pélvico se contraen involuntariamente. Por lo tanto, existe un dolor o una dificultad en la penetración. Es algo tan sencillo. Pensamos que las relaciones sexuales se tienen que dar por naturaleza, que es algo humano, que es algo que no se planea, eh, y pensamos que pues es un fenómeno o un acto normal de la vida y pues no, existen dificultades que hacen que esto no sea como tan normal como la sociedad y la población lo piensa. No es una decisión consciente que la mujer quiera, no está exagerando, no está fingiendo. Su cuerpo realmente está respondiendo a algo que es desconocido. Hay causas, como lo acabé de decir, no suelen ser tan simples. Hoy sabemos que pueden invertir factores físicos, emocionales, relaciones y culturales. Miedo al dolor, al desconocimiento, a expectativas anteriores, experiencias negativas, ansiedad, estrés, conflictos de pareja, creencias sobre la sexualidad y en ocasiones no existe una sola causa identificable porque el cuerpo también aprende seguridad, aprende confianza, aprende miedo, aprende a protegerse. Y para entenderlo mejor, quiero contarles una historia. Es una historia real, son dos historias que en ese momento, cuando tenemos una conversación segura con una amiga, en esos espacios es donde realmente podemos llegar a contar situaciones que son de la vida real, que a veces se nos dificulta hablar un poco con la familia, tal vez con nuestras amigas o nuestro entorno social más cercano. Entonces, les quiero contar una historia muy particular. Ella tenía su pareja, su novio. Anteriormente ya tenía otras relaciones, adolescencia, y pues este tema pues no era de alerta y pues sus relaciones sexuales eran normales, sin dolor. Al llegar a esta nueva relación, ella descubrió que tenía esta dificultad en las relaciones sexuales, era un dolor, era esa ansiedad cada vez que iba a llegar este momento, era esa incomodidad, ese ardor, ese dolor. Y ella se explicaba que por qué. Y pues su pareja en ese momento, pues ambos con una buena comunicación, llegaron a un acuerdo, fueron al ginecólogo, ella se hizo estudios y su parte de reproducción estaba normal. El ginecólogo lo remitió a terapia de Falema y a consulta por sexología. Efectivamente tenía este diagnóstico de vaginismo o dispareunia. Y efectivamente con su pareja pues llevaron a un tratamiento de holístico, de terapia. Después desafortunadamente este tema pues nunca hubo como una solución pese al tratamiento y la intervención de un grupo interdisciplinario, porque este tema no es solamente del ginecólogo o del sexólogo, sino es de un grupo grande interdisciplinario. Efectivamente, esta pareja pues llegó a la conclusión de terminar la relación, que era muy difícil para la parte masculina de entender este rol, porque él lo relacionaba, era como un desprecio hacia él. Efectivamente, pues terminaron la relación y con el tiempo se dieron cuenta y la psicóloga le dio a entender que era su cuerpo que la estaba protegiendo hacia él. Era un rechazo como de su alma hacia él y pues efectivamente que pasó el tiempo. Ella hizo terapia holística
a conocerse su cuerpo, a su parte de una comunidad de descubrimiento del útero y hacen actividades con esa parte espiritual y logró sobrepasar, tiene su nueva pareja ahora y ella pues nunca como que pensó que iba a pasar por esa dificultad, una persona de 30 años, una persona que no tenía ninguna clase de pues de patología, porque esta enfermedad puede ocurrir como secundario a enfermedades oncológicas desde una radio, de una quimio. Hay disminución de la parte de la lubricación de las glándulas a nivel de vaginales y por lo tanto hay dificultad. Entonces existen múltiples factores de riesgo para en este caso, pues era una mujer pues sana, eh, que no encontró pues, realmente como un factor claro de qué es lo que le había pasado, pero efectivamente con esa pareja pues no pudo lograr nunca una relación sexual satisfactoria, ¿no? Claro, ahí entran otros temas. Realmente, ¿qué es una relación sexual? No es solamente la penetración, es las caricias, es el amor, es los detalles y el conjunto de cosas que pueden llegar a que una relación pues funcione. Y en esta historia vemos algo muy como importante. Algo empezó a cambiar con esta nueva relación. No fue magia, no ocurrió para un día para otro. Se comenzó a sentirse más segura, más escuchada, más tranquila y poco a poco su cuerpo también comenzó a responder de una forma diferente. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué cambió realmente en esta historia? La anatomía, los músculos, la relación, la percepción de seguridad, quizás un poco de todo. Y esto nos recuerda que la sexualidad humana es mucho más compleja que una estructura anatómica. Tengo otro caso que yo creo que es más común de lo que uno piensa, pero realmente es difícil pensar que una mujer casada pueda llegar a presentar esto. Una persona que no era muy experimentada tenía pues su pareja en el cual pues ella aceptó casarse con unos patrones religiosos muy marcados en el tema de la virginidad y todo esto enmarcado, aunque pues su familia no es que se lo haya como transmitido como tal tan directamente. Y pues bueno, ella se casó, una persona pues que académicamente fue realizada y pues se encontró la pareja que supuestamente pues era esa persona ideal para llegar a formalizar la relación. Pasaron los años y en donde este tema de la dificultad en la penetración era cada vez más compleja. Es como cuando hay una puerta que se cierra y nada puede entrar ahí. Y pues ella con su curiosidad hacía parte también del área de la salud, con su curiosidad y su conocimiento empezó a ir al ginecólogo y efectivamente sus exámenes anatómicos le salieron normal. Eh, Le hicieron revisión a psicología y efectivamente no encontraron nada. Ella le propone pues a su pareja que fueran al sexólogo para revisar este tema en conjunto y pues esta persona también como que no le ayudó a encontrar esa solución en su apoyo. Entonces ella se sintió insegura, tal vez que la del problema era ella, eh, y pues se quedó como sola con esa carga. Pasó el tiempo y ella empezó a darse cuenta de pues que este tema no era un normal, no era un tema que ella tenía que lidiar sola, sino que ella necesitaba una red de apoyo. El ginecólogo la remitió al sexólogo y en ese café con una amiga diciendo, oye, me está pasando esta situación, no sé qué tengo. Y tal vez esta amiga le dijo, oye, tal vez tú tengas vaginismo, ¿por qué no revisas, por qué no revisas este tema? Y y lo escalas y revisas los tratamientos y efectivamente ella empezó a buscar información y se encargó con psicología, con esta terapia de conocimiento del cuerpo, con esta parte holística y de espiritualidad y que existen a nivel muchas alternativas de miedos, de subconscientes. Y efectivamente también con el tratamiento de psicología se dio cuenta de que ella rechazaba a su pareja y no había como un motivo tan claro por qué pasaba esta situación. En el tiempo ella empezó a indagar, pues de no haber ese apoyo como de su pareja y decirte que no existía nada, pero pues ella decía, pues en esta relación, si no hay una relación sexual, no hay una relación de tener hijos, pues ¿qué hago aquí? Y se dio cuenta que en esa situación, pues que era pequeña entre comillas y no tenía un apoyo de su pareja, pues realmente ella sentía que esa relación ahí no era.
tomó una decisión de separarse y se separó y empezó ella a buscar su tratamiento individual con sus dilatadores. El ginecólogo le hizo como una orientación de qué tipo de dilatadores podía encontrar en el mercado. Y efectivamente que hoy es una mujer realizada, que tiene su pareja actualmente, que ha podido explorar, que ha podido sentirse segura, no rechazada, no menospreciada, y que efectivamente ella no tiene muy claro qué fue ese factor de riesgo, porque como les hablé, el factor de riesgo son muchísimos: violaciones, de niña cualquier examen, cualquier golpe en su parte íntima, estructuras rígidas sociales, la religión, en todo eso que ya les nombré, que al principio las mujeres como que tal vez nos hacen que nosotras como que ese tema sea algún mito, algo que no se habla, algo que no se puede expresar. Y pues muchas veces muchas adolescencias tienen estos síntomas y no tienen como ese respaldo a nivel de apoyo psicosocial para poder llegar a entender esta situación. Em, Aquí hubo una decisión consciente. Esta mujer no se estaba imaginando las cosas, ella tampoco estaba exagerando. Ella tenía miedo al dolor, tenía ansiedad, tenía estrés, había conflicto de pareja, creencias sobre la sexualidad, porque había un tema acá del cristianismo. En ocasiones no existe una sola causa y pueda identificar cuál fue el factor desencadenante. Lo importante es que ella dio el paso de hacer un trabajo interdisciplinario con el sexólogo, con el tiempo. Ella no alcanzó a imaginar todas las soluciones y todas las cosas bonitas que nos esperaban, que ella no era la que estaba defectuosa. Esa frustración se fue porque fue un proceso donde ella se sentía sola, en donde decía que algo que estaba mal era en ella y no de la pareja. En esta segunda historia, acá en esta segunda historia, eh, surgen muchas otras preguntas que me gustaría que ustedes como audiencia y puedan como responderlas y puedan aplicarlas a ese entorno o a sus propias vidas. Siempre que escucho esta clase de historias, hace poquito también salió un podcast, en un podcast muy reconocido, sobre una profesional de la salud también abordando de este tema, porque si ustedes se ponen a ver en las redes, casi no existe mucha información, casi no existen casos de mujeres donde puedan hablar de este tema para poder ayudar a otros que tal vez están pasando por lo mismo, casadas, solteras, o esos adolescentes que están explorando su sexualidad y no encuentran una explicación a esta situación. Y por el miedo a hablar, por sentirse no reconocidas, no valoradas, pues se genera una frustración y las personas se empiezan a sentir solas. En esta historia, lo que era solamente un problema físico o había algo que estaba sucediendo. ¿Qué ocurre cuando una mujer deja de sentirse segura para experimentar sus necesidades? ¿Qué ocurre cuando durante años no se encuentra escuchada? Porque el cuerpo y las emociones no viven separados. Aquí quiero detenerme un momento para hablar de algo fundamental, lo importante de la pareja. La pareja no cura el vaginismo, pero sí puede influenciar profundamente en la experiencia de quien lo vive. La presión dificulta, la crítica dificulta, la incomprensión dificulta, pero la escucha ayuda, la paciencia ayuda, la validación ayuda. Y ahora quiero contarles que efectivamente, pues esto no es un caso mío, pero sí es un caso de muchas personas. He escuchado podcasts en donde niñas que estudian en colegios femeninos o una cultura, por ejemplo, mexicana, de un colegio de monjas. No quiero aquí como generar que en estas comunidades puede pasar o hay una alta probabilidad, pero son situaciones muy específicas que recuerdo cuando empecé a buscar literatura sobre este tema, en que a veces la sexualidad es muy satanizada. Entonces, a las niñas de colegios que estudian solamente con comunidad femenina se les prohíbe tener contacto con esta imagen masculina. Y, por ejemplo, una profesora le decía como que en un colegio mixto también pasan estas situaciones, como que tenían como un termómetro y la profesora decía como que está caliente si usted se acerca a un niño o tiene algún contacto físico. Entonces era como un acto disciplinario para que las niñas no llegaran a tener como contacto con esta parte masculina, generando así como un patrón de baja autoestima, de inseguridad, de que esa imagen masculina es mal.
que tal vez en esa época, como lo habla Freud en su momento o después de Freud, existe este reconocimiento de la sexualidad, de que hace parte de la sociedad, de una comunidad y no verlo como esa educación satanizada, sino que hay que hablar del cuerpo, reconocer el cuerpo. Cuando esto a la sociedad se le brinda desde otra perspectiva sana, de educación, de intervención, amabilidad, respeto, de amor, lógico que los adolescentes, los niños y adultos como nosotros podemos abordar este tema sin ser tan sexualizado y como con esa humor y ese sarcasmo. Sé que existen muchas mujeres que en procesos patológicos como histerectomías o posoperatorios posquirúrgicos, su patrón sexual está alterado, que requieren también como lubricantes, que requieren un tipo de intervención o solamente por el tema de desconocimiento piensan que no hay una salida, que ya el tema es así y quedó así. Y efectivamente quiero como hablarles un poquito de que siempre existen salidas, siempre hay tratamientos, siempre hay posibilidad de que nuestra vida en este tema sexual tenga siempre la respuesta que de pronto en ese momento no la encontramos. Quise como comprar un kit por Amazon que es como un demo para mostrarles un poco cómo funciona. Pues lógico que ustedes tienen que acercarse a un ginecólogo, hacer su tratamiento, validar qué material les beneficia, qué les beneficia, qué tipo de diámetro y pues esto con un acompañamiento psicológico, con el ginecólogo, con la parte de un sexólogo en pareja o individual. Y bueno, básicamente aquí les enseñan como la parte de higiene, que se necesita un lubricante, el dilatador, la parte de respiración es súper importante, qué posición les ayuda para poder colocarse. Los dilatadores vienen en varios idiomas. Aquí la posición es súper importante para que no haya como un trauma mayor o un mayor rechazo del cuerpo. Existen como los diámetros, por ejemplo, de 4 centímetros, 5,5, 7 centímetros, de 8,5, de 10, de 11,5. Y pues esto es como un tratamiento también para el entrenamiento de los músculos y del suelo pélvico, pero esto tiene como un tiempo, ¿sí? Es de lentitud, es con temas de respiración, con meditación, con tema de autoconocimiento del cuerpo. Por eso les digo que es importante documentarse del tema antes de pues tomar como esta decisión. Efectivamente, existen una variedad y de diámetros, pues lo ideal es empezar con los dilatadores más pequeños de diámetro menor, ¿sí? El diámetro y la longitud son diferentes a medida de que se vaya logrando pues una dilatación mayor, pues efectivamente pues se puede lograr eh, pues que el tratamiento sea exitoso. Lo ideal es que aquí pues la mujer no sienta dolor y como una penetración normal, sin dolor, sin dificultad. Entonces, les quise como presentar este demo para que se den cuenta, por ejemplo, esta es una marca que es en 4 idiomas, en español, en francés, en alemán. Em, y explica básicamente en qué posición, cómo se debe utilizar, pero acá lo importante, no le estoy haciendo promoción a este dispositivo, sino como enfermera, quiero dejarles ese mensaje como de reflexión, porque sé que hay mujeres que la están pasando mal, que se sienten culpables, que no tienen como ese apoyo familiar, o les da pena hablar con sus amigos de este tema, con la pareja porque desafortunadamente hablar de procesos patológicos son difíciles, ya por sí son difíciles. Imagínense de esas patologías que no se encuentra como un factor claro, como em, qué me lo generó. Y cuando hay intervención de ginecología, que toda la anatomía esté bien, de que el cuello, de que no hay una alteración, una genesia, o o que no haya como un trauma claro, una violación, o bueno, no sé, algo que haya ocasionado ese vaginismo. Es muy difícil a veces la intervención y queremos que todo se encuentre como de una forma tan inmediata
y poder llegar a solucionar, porque hay un tema de soledad, hay un tema de frustración, hay un tema de ansiedad, hay un tema de que la mujer no se siente escuchada. Y pues bueno, este era un microloleo, quería hablarles de este tema. No es fácil para las mujeres hablar de cosas tan íntimas. Como les dije, a veces tener una comunidad de mujeres, de amigas que se entiendan. Tal vez las personas hasta del mismo área de la salud no tienen muy claro este tema, y cuando les llega a pasar de una forma tan particular o una forma tan individual, creo que ahí es donde tenemos esa capacidad de investigar y no quedarnos como con la primera información, sino poder lograr ayudarnos y buscar herramientas que faciliten un feliz término, no solo por la pareja ni por consolidar una parte de un núcleo, sino por uno mismo, porque esto es un trabajo individual, es un trabajo de reconocimiento del cuerpo, de reconocer qué miedos tengo para poder lograr diluir eso que me está pasando. Este episodio lo iba a lanzar desde el año pasado. Muchas personas me escribieron el DM y me dijeron como que nunca pensé que algo tan normal como tener relaciones se iba a convertir en lo que más miedo me daba. Este es un tema que nos ha tocado a muchísimas porque asociamos como que el dolor es normal en una relación sexual. ¿A ti alguna vez te ha dolido? Dolor de no poder ni siquiera intentarlo. Es una culpa que las mujeres cargan sin poder expresarlo, sin poder identificarlo, y muchas veces se pasan en relaciones sexuales con dificultad por la pena de decir no puedo, por la pena de decir hay algo que está pasando y no sé qué es, o por la pena de pedir ayuda. Aquí hay un tema de frustración. Las historias pueden girar en torno a no entender qué pasa, o que era falta de experiencia, luego creyó que tal vez su pareja, luego pensó que era algo mental, hasta que fue algo muy duro. Lo más duro no era el dolor, era que no había una explicación para justificar lo que estaba pasando. Y como les mencioné, hay un tema de dolor, hay un tema de miedo, depresión, de las parejas que no entienden y se lo toman de forma personal. Siempre hay un diálogo interno que debemos realizar con este tipo de apoyo interdisciplinario como una psicóloga. ¿Por qué mi cuerpo reacciona así? ¿Será un trauma? ¿Será miedo? ¿Estoy exagerando? Y aquí pueden haber múltiples cosas alrededor como parte de la educación sexual, creencias, culpa, vergüenza. Y bueno, lo importante aquí es que esto se puede solucionar. Siempre se puede buscar ayuda o hablar, una conversación honesta, una cita médica que tal vez sea un poco incómoda al principio, pero que de pronto te va a dar una luz. Necesariamente te va a haber una solución perfecta, porque esto es un proceso que es lento, pero que siempre tiene una solución y un final feliz. Entonces, nada, hoy los invito a que todos aquí en esta vida tenemos un propósito, de que hay muchas historias internas que no se perciben, que no se hablan, y que siempre hay una solución, y más en estos temas de salud que nos persiguen a diario, que aunque hay personas que son ajenas totalmente al tema de la salud, sí conocen su cuerpo y que pueden llegar a tener una transformación, un descubrimiento, y a buscar esa solución que todos estamos buscando. Este tema del vaginismo no es de una sola persona, de la pareja, pero es un trabajo que cada uno tiene que hacer interno. Y a veces sabemos más de la sexualidad masculina, pero poco sabemos de la sexualidad femenina. Entonces, esto era un pequeño microloleo para invitarlos a indagar, a no quedarse con la duda. Cuando el cuerpo habla es porque algo está pasando, porque siempre podemos encontrar una solución, que mientras haya vida podemos cambiar hábitos, podemos seguir buscando las respuestas a esas preguntas que no nos generan paz, que no nos generan tal vez como inquietud para seguir buscando y para seguir mejorando nuestra vida y nuestra calidad de vida. Entonces, tú que me estás escuchando, que se estás pasando por alguna dificultad sexual, una distinción sexual, hombres, mujeres, y para las mujeres que ya aprendimos qué era el vaginismo, busca ayuda, no estás sola. Y bueno, espero que estas dos historias les haya quedado en el corazón, les haya ayudado y a dejar un poquito como una curiosidad para indagar.
Ahorita existe la posibilidad de buscar información y hay equipos interdisciplinarios y personas que están capacitadas para llegar a dar una intervención y una query segura. Entonces ya está y nos vemos en un próximo episodio. Chus, feliz día. Chao.